Bienvenida, bienvenido a esta entrevista especial en el marco del mes de la masculinidad. Me encuentro con el psicólogo Luis Álvaro Calderón Retana, con amplia experiencia en el ámbito educativo porque ha trabajado 28 años en el Ministerio de Educación Pública, también en el Departamento de Vida Estudiantil y por supuesto en otras organizaciones y actividades donde se involucra este tema tan importante para los hombres. Luis Álvaro, bienvenido. Muchas gracias, encantadísimo de estar acá compartiendo con vos y ojalá que sea mucha gente que nos escuche en su momento. Bueno, ya ustedes lo conocen porque él ha estado en varias actividades tratando estos temas de importancia para los hombres, para los afiliados andinos. Y hoy vamos a hablar precisamente de un tema muy especial en cuanto a las emociones y nos vamos a enfocar en el enojo. Pero vamos a partir primero, don Luis, de entender por qué las emociones suelen ser tan difíciles de expresarse y cómo ocurre en el caso de los hombres. ¿Cuáles serían en este caso las más notables? Claro. Bueno, vea, hay una carencia, creo que en la parte de educación formal, educación informal, en la educación emocional. Digamos que educativamente, tanto padres, madres de familia como en el sector educativo nos hemos preocupado y ocupado mucho de que los niños y las niñas aprendan temas, digamos, más del conocimiento, de lo cognitivo, de lo científico, ciencias sociales, ciencias exactas, etcétera. Pero el tema de las emociones ha habido mucha carencia. Entonces, no estamos trabajándolo y es algo que se debería trabajar desde primera infancia. Entonces, ¿qué ha pasado? Que bueno, lo que hemos aprendido socialmente lo hemos transmitido. Y te decía ahora, antes de iniciar, que sucede con los niños y las niñas, con el tema de las emociones, como sucede con el tema, por ejemplo, de los juguetes, que hay juguetes para niñas, juguetes para niños, según la sociedad, que hay colores para niña, colores para niños, según la sociedad, que hay olores incluso, ¿verdad? Para hombres, olores para mujeres, y lo mismo sucede con las emociones. Se ha pensado, se ha creído, y eso es lo que se ha transmitido, que hay emociones que son más de mujeres y emociones que son más de hombres, y los hombres hemos aprendido entonces, y las mujeres, que por ejemplo los hombres no lloran. Entonces eso implica que los hombres no sienten tristeza, los hombres no sienten miedo y otras emociones, digamos, que implican debilidad. Y las mujeres, que una mujer enojada se ve fea, que una niña enojada se ve fea, y entonces crecen pensando que el enojo es algo que la mujer no debería sentir y expresar. Y por eso se nos hace tan difícil a las mujeres expresar el enojo, a los hombres expresar el miedo, la tristeza, la frustración. Y entonces, ¿qué sucede? La mujer cuando está enojada llora, que no debería ser, sino que debería canalizar ese enojo hacia pelear por sus derechos, por ejemplo. O el hombre cuando está triste no llora y entonces transforma esa tristeza en enojo y anda enojado todo el día porque su mamá está enferma o porque tiene un problema que le preocupa, etc. Entonces, eso ahí radica, siento yo, la dificultad que tenemos las personas y particularmente los hombres para manejar esas emociones. Es lo más permitido, entonces, socialmente, para el hombre, estar enojado. Es la emoción más notable. Es la emoción que más se nos privilegia, digamos, que se nos tolera. No es tal vez que se nos aplaude, el que andemos todo el día enojados, pero se tolera. No se censura tanto como se censuraría el llanto o el miedo, ¿verdad? Y eso pasa desde que estamos pequeñitos, ¿verdad? O sea, los compañeritos en la escuela tratan de impulsar al otro a que haga cosas desde no sea miedoso, ¿verdad? No sea miedoso, no tenga miedo, etc. O tratan de, en la adolescencia, digamos, que esa persona no aguante, digamos, por ejemplo, la cultura del aguante. Entonces, en un partido de fútbol te dieron una patada y Dios guarde ponerte a llorar, aguante. Pero como si los se machos, enoja ¿verdad? ahí en la escuela o en el partido de fútbol y se agarra con otro chiquito, todos los demás están alrededor ahí, más bien motivando el pleito y hasta aplaudiendo, y ese es el acto del día. Es el acto del día y la mamá heroico. le dice, claro,
y la mamá le dice o el papá le dice al chiquito que ya le han pegado 2 o 3 veces, no se deje, ¿verdad? Ajá. El consejo para la niña que la molestan en la escuela es, dígale a la maestra, ¿verdad? O hable con alguien, ¿verdad? Acúselo. Para el niño no, para el niño es devuélvale el golpe. Ahora, que ande el hombre con esa emoción notablemente o permitida socialmente, no quiere decir que la esté gestionando bien. No precisamente que ande enojado es que realmente esté expresando una emoción adecuadamente. Claro, claro, claro. No, primero que muchas veces, como te decía, ese enojo no es, digamos, no es la raíz o la emoción raíz, sino que lo que hay detrás de ese enojo muchas veces es miedo, muchas veces es tristeza, muchas veces es depresión, muchas veces puede ser cualquier otra emoción que está en la raíz. Ahora, el enojo puede ser válido, digamos, puede ser una emoción válida porque hay algo que me está provocando realmente enojo. Usted nos Y ahí es está donde, diciendo algo muy importante, que detrás de ese enojo hay otras emociones claro. o otras situaciones, hay estados también de la persona que no se están viendo. Lo que estamos viendo de frente es el enojo como tal. ¿Existen riesgos, por ejemplo, de no gestionar adecuadamente ese enojo partiendo de esas cosas que están detrás, que usted nos está diciendo? Que Sí, no vemos. O sea, lo que te decía, a veces el enojo sí es enojo, digamos, si tiene la raíz en algo que te hace ponerte a la defensiva y te genera una molestia de ese tipo y ese enojo, pero muchas veces el enojo tiene la raíz en otra cosa, entonces, sea cual sea la raíz, digamos, si la raíz es otra cosa, deberíamos buscar el origen de esa emoción o por qué algo que usualmente tolero, hoy no lo tolero. Tal vez hay algo que tengo por ahí guardadito que tiene que ver con otra raíz, con otra emoción. Pero sí, digamos, si la raíz de ese enojo está en otra cuestión por ahí que tenemos, que estamos reprimiendo, no vamos a poder trabajarlo de la manera más adecuada por eso, porque tenemos que llegar a la raíz, ¿verdad? Entonces, si no, nos vamos a quedar ahí por las ramas. ¿Cuál Pero es el riesgo ahí si no se puede gestionar adecuadamente? Bueno, hay un riesgo para la salud propia, ¿verdad? Digamos, desde que muchas emociones, si no se expresan, el mismo cuerpo las convierte muchas veces en enfermedades. Pero también hay un riesgo para nuestro entorno, ¿verdad? Porque una mala gestión del enojo puede terminar en violencia, en un acto violento, sobre todo con las personas que tenemos más cerca, ¿verdad? Claro. Que en principio, bueno, uno piensa en la familia, hijos, hijas, pareja, etcétera, ¿verdad? Y qué interesante todo lo que está diciendo usted, don Álvaro, porque además ya nos adelantó parte, me imagino yo, de los síntomas o señales que uno puede notar cuando no se está expresando adecuadamente un enojo. Me parece la falta de tolerancia que le escuché ahorita hablarlo anteriormente. Claro, eso es importantísimo, digamos, reconocer y reconocerse uno mismo en cuanto a las emociones que está sintiendo. Primero hay que saber nombrar las emociones, porque popularmente se conocen, digamos, como algunas emociones básicas. Pasa igual, voy a seguir con la comparación con los colores. Por lo general, y a los hombres nos pasa, se hace esa comparación. Las mujeres conocen mucho más colores que los hombres, ¿verdad? Para el hombre existe el azul, digamos, para las mujeres conocen mucho más porque es una cuestión cultural, que el azul marino, que el azul rey, que el azul, para el hombre es el azul. Y lo mismo sucede con las emociones. Los hombres conocemos la alegría, la tristeza, el enojo, el miedo, qué sé yo, esas emociones básicas, pero podemos hablar de más de 100 emociones, ¿verdad? Y es importante conocer que la tristeza puede ser producto de la frustración o el enojo puede ser producto de la frustración, producto del engaño, producto de un montón de cosas. Entonces, conocer primero la gran gama de emociones, luego conocer en mí cómo se empieza a manifestar el enojo, ¿verdad? Porque muchos hombres describen que no, yo primero empiezo a sentir un calor que me sube de los pies para arriba, o primero siento como un mareo, cuando ya yo siento que voy a perder el control. Entonces es importante reconocer qué es lo que siento cuando voy a enojarme a un nivel que no voy a poder controlar, y a partir de ahí, entonces decir, bueno, cuando yo empiezo a sentir esto, lo mejor es que
empiece a buscar la manera de gestionarlo, ¿verdad? Y eso le iba a decir, porque yo me imagino que más de un hombre que está viendo esta entrevista, lo escucha usted hablar y yo imagino que debe decir, wow, qué interesante, pero ¿cómo llego hasta ahí? O sea, ¿cómo lo hago? Porque usted lo explica y parece tan fácil, pero pasar de no expresar las emociones a lograrlo, hay todo un proceso. Claro. Existen técnicas terapéuticas, pero hay además técnicas un poco más cotidianas que no precisamente requieran de un proceso. Háblenos un poco de ambas. Sí, bueno, vamos a ver, a nivel terapéutico, igual el trabajo que se hace es ayudarle en ese espacio de terapia con ejercicios que igual en lo cotidiano va a poder implementar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, resignificar ciertas frases que utilizamos. Es que yo no puedo controlar mi enojo, entonces no tenés que pensar así, o sea, lo que tenemos que llevar a esa persona es a que piense, yo puedo con esto, yo puedo gestionar esto, yo puedo manejarlo. Que la persona aprenda a decir o a cambiar esto de que es que usted me hace enojar, a decir es que yo siento esto cuando suceden situaciones como estas. O sea, ubicar, digamos, el enojo en la persona. Las otras personas no hacen las cosas para provocarnos enojo. Nadie nos está toreando en la vida. No es así como funciona, sino que las personas hacen cosas y esas cosas yo las manejo desde el enojo, pero entonces tengo que ubicar el enojo y eso es parte del trabajo que se hace. A nivel cotidiano lo que tengo que hacer es eso, es reconocer qué situaciones me provocan el enojo un poco para estar preparado, ¿verdad? Y reconocer cómo se empieza a manifestar ese enojo y cuál es el punto de ebullición, por decirlo de alguna manera, donde ya yo puedo perder el control. Para antes de llegar a eso, mucho antes de llegar a eso, poder decir, no, estoy llegando a un nivel no deseable, entonces voy a practicar lo que aprendí en terapia, el tiempo fuera, ¿verdad? El tiempo fuera es, le digo a la persona, ahorita no puedo hablar porque estoy perdiendo el control, me estoy enojando, se vale decir, me siento enojado, estoy enojado, entonces mejor voy a salir a caminar, voy a salir a fumarme un cigarro, nunca bebidas alcohólicas, nunca drogas, ¿verdad? Porque eso puede empeorar la situación, pero sí salir a caminar, salir a respirar, alejarme de la situación o la persona o el ambiente que me está provocando el enojo. Contar, el famoso contar hasta 100 o contar hasta 10 o incluso contar de atrás para adelante, técnicas de respiración, ¿verdad? Respiro, cuento 4, sostengo, cuento 4, exhalo, cuento 8, qué sé yo, hay un montón de estrategias, cada quien sabe qué es lo que más le funciona, poner cierto tipo de música, tal vez que me relaje, no sé, cada persona en su momento, es un universo y en su momento pues descubrirá, ¿verdad? En la práctica qué es lo que mejor le funciona, pero bueno, si pudiéramos llegar a eso, ¿verdad? Y aceptar el enojo como una emoción más, como una emoción válida, pero también como una emoción que si no la manejo puede traerme problemas a mí, puede traerme problemas a nivel de familia, incluso a nivel de trabajo, entonces podré pues manejar la situación de la manera más adecuada. Claro que sí. ¿Qué le recomienda usted a esos hombres que dicen, para mí es muy difícil, es casi imposible o es imposible manejar mis emociones y esto que estoy sintiendo? O sea, hoy en día vemos muchas situaciones de violencia en las calles. ¿Cómo les podemos hablar a los hombres para que estas situaciones que están pasando, ¿verdad?, puedan servir como un ejemplo de que no es lo mejor irse al enojo, a los golpes, explotar? Claro, sí. Bueno, yo creo que es muy importante que los hombres aprendamos a hablar de nuestras emociones. En los mismos talleres que se han impartido acá en ANDE, hemos hablado mucho de eso, cómo los hombres no generamos espacios para hablar de esas cosas profundas, esas cosas que nos atraviesan. Nos reunimos a hablar de fútbol, a hablar de política, de cosas que si bien son importantes, no son cosas que comprometen nuestras emociones. Entonces, que busquemos espacios
para hablar de emociones entre hombres, para hablar de lo que nos duele, para hablar de salud mental, para hablar de un montón de cosas, que tengamos personas a quienes podamos llamar cuando sentimos que nuestras emociones se están desbordando, buscar ayuda psicológica. Si yo reconozco que soy un tipo de persona que tiene problemas, tiene muchas dificultades para manejar el enojo, bueno, yo colaboro también con el Instituto WEM. En el Instituto WEM muchos hombres han encontrado como esa tabla de salvación, en el sentido de que en el espacio con otros hombres han encontrado las estrategias, las técnicas que les funcionan para manejar el enojo. El enojo puede ser fatal, un mal manejo del enojo puede ser fatal, y uno lo ve en carretera, pero también lo ve en las familias, lo ve en los índices de violencia intrafamiliar, lo ve en los índices de femicidios, de violencia contra las mujeres, de violencia contra los niños y las niñas, y la violencia entre hombres, ¿verdad? Vos ponías el ejemplo de la violencia en carreteras. Es fatal, y es triste cómo muchos hombres hasta han perdido la vida porque alguien me sacó la lengua en un alto, ¿verdad? Es inconcebible. O que les pitaron, por ejemplo, no les dieron campo. Porque me rayaron, sí, cosas parecieran absurdas, ¿verdad? Parecieran absurdas, pero bueno, tiene mucho que ver con Yo cómo uso hemos mucho sido una socializados. frase cuando voy con alguien en algún carro así, y hasta yo misma la pongo en práctica cuando me pasa a mí en carretera, es dejarlo ir. Yo le digo a la persona cuando va manejando, si soy yo, déjelo ir, déjelo. Claro. Déjelo ir, con su enojo, con sus cosas o con lo que ande, déjelo ir. Porque si uno se presta ahí a la situación, es peor al final. Claro. Y tal vez uno ni siquiera está siendo parte de lo que está pasando, y nada más le tocó pasar por donde iba ese conductor molesto, ese conductor que tal vez viene con algún problema encima o con una emoción que no sabe cómo gestionar. Claro, no, y todos estamos propensos, hablando del manejo en carretera, estamos propensos a cometer errores, y hay que reconocerlo también. Esa persona que me atravesó el carro, esa persona que hizo un mal movimiento, que de repente me puso en peligro y me molestó, simplemente cometió un error, y bueno, yo creo que hay que ser conscientes. Yo salgo de mi casa, voy a dejar a mi hijo, a 15 minutos está el colegio, y en esos 15 minutos por lo general cometo 2 o 3 errores en el manejo. Pero no, nadie anda con la intención de molestar al otro, de echarle el carro al otro. Todos andamos manejando un poquito a la defensiva para no provocar, nadie quiere provocar un accidente. Entonces, es eso, digamos, también incluso prepararse si voy a salir de la casa y soy una persona que sé que cuando me subo al carro y voy al volante, tiendo a perder el control. Entonces, bueno, hacer algunos ejercicios de relajación, ¿verdad? Prepararme psicológicamente, mentalmente para lo que voy a hacer, ¿verdad? Y eso en todos los ámbitos. Si voy para una reunión con personas que de alguna manera tienen una forma de pensar distinta a la mía, y sé que eso me va a provocar el enojo, entonces prepararme desde antes, ¿verdad? Con lo que te decía, ejercicios de relajación, ejercicios mentales que hagan que mi pensamiento se abra, sea positivo, sea de acogida a la divergencia, digamos, en pensamientos o en actitudes, ¿verdad? Yo concluyo diciendo que no hay nada más lindo que ver a un hombre expresarse tal y como es. No es que uno los quiera ver enojados, no es que uno diga, ay, sí, es que son más hombres porque están enojados. Al final todos tenemos derecho, tanto hombres como mujeres, de sentir todas las emociones, claro, de experimentarlas, incluido el enojo. Pero qué lindo es cuando un hombre puede abrirse, ¿verdad? Claro. Y muchas veces expresarnos sus situaciones, sus experiencias. A mí me parece algo súper bonito. Cerremos, don Álvaro, regalándoles a ellos una técnica fácil, una técnica bastante ágil que puedan poner en práctica. De pronto los ejercicios de respiración, o usted decida cuál técnica les puede comunicar en este momento que resulte fácil de aplicar. Sí, bueno, se me ocurre como reforzar esto de que lo primero, si
compañero, si usted se está sintiendo muy enojado, es validar ese enojo, ¿verdad? Y usted puede decirle, si está en un espacio con muchas personas o si está en un espacio con una persona, por ejemplo con su pareja, es válido decirle a esa persona, mira, esta conversación me está molestando, me estoy sintiendo enojado, y bueno, podemos seguir hablando, pero puede ser que llegue el momento en que yo necesite salir a caminar. No es dejar a la otra persona hablando sola, no es eso. Eso es muy importante, Sí, porque ocurre mucho. Sí, porque si yo dejo a la otra persona hablando sola sin advertirle de que voy a salir, porque voy a practicar una técnica que se llama tiempo fuera o algo así, esa persona me va a seguir, ¿verdad? Me va a seguir gritando y diciendo, mira, escúchame, ¿verdad? Porque lo va a sentir como un irrespeto. Entonces, advertirle a esa persona que vamos a hacer esto, eso, y buscar ejercicios de relajación, puede ser. La respiración consciente es una forma muy importante de controlar nuestras emociones, ¿verdad? Otra cosa que vos decías, creo que podría ser anterior a esto, es reconocer que las personas tenemos derecho y los hombres tenemos derecho a muchas otras emociones, ¿verdad? Tenemos derecho al cariño, a la ternura, tenemos derecho al llanto, tenemos derecho a la tristeza, tenemos derecho al miedo, y podemos expresar también. Y podemos expresar que, por ejemplo, mucho del enojo que manifiestan los hombres en pareja tiene que ver con los celos. ¿Y qué son los celos al final? Inseguridad en muchos casos, miedo a perder a esa persona con la que me siento seguro, a la que siento que amo. Entonces también podemos hablar con esa persona y decirle, mira, es que lo que está pasando me genera miedo, me da miedo de que vos en tu nuevo trabajo o vos en la nueva oficina te enamores de otra persona porque me siento inseguro, porque tal cosa. Y entonces ver con esa persona qué es lo que me está pasando, ¿verdad? Cuando habla de la respiración, ¿cuánto tiempo debe hacerse la respiración? ¿Cuántas veces? El salir a caminar, apartarse, ¿cuántos minutos? ¿O lo que necesite la persona? Sí, ¿Qué recomiendan ustedes? sí, básicamente es eso, lo que la persona necesite, porque es que, como vos bien lo decías ahora, cada persona es un universo. Entonces puede hacer que, bueno, es que tiene que ver con la persona, tiene que ver con el nivel del enojo, ¿verdad? Tiene que ver con procesos propios también. Digamos, se puede hacer que yo al principio necesite alejarme una hora de la situación, pero puede hacer que si estoy, por ejemplo, en un proceso grupal terapéutico, si estoy en un proceso personal con un psicólogo, con una psicóloga, ya haya logrado gestionar distinto y entonces me basten 15 minutos. Igual sucede con la respiración. Digamos, puedo necesitar 5 minutos de respiración consciente. Puedo descubrir que si hago ejercicios de respiración y contando hasta 100 o contando hacia atrás, ¿verdad? Y lo acompaño con música relajante, eso me ayuda más, etcétera. Puede ser que el hacer el tiempo fuera, pero además acompañar esto de una llamada a una persona que estratégicamente ya yo tengo ubicada, ¿verdad? Que puede ser igual, puede ser mi psicólogo, puede ser mi terapeuta, puede ser un amigo, una amiga. Entonces eso me funciona bien, entonces así lo hago, ¿verdad? Es un poco como eso, como descubrirse, ¿Y qué me funciona? y qué me funciona, ¿verdad? Cerremos, por favor, haciendo unas 2 o 3 respiraciones para que sirvan de ejemplo a los hombres que están viendo y puedan seguir el ejercicio. Sí, los seres humanos hasta respiramos mal, ¿verdad? Usualmente en lo cotidiano respiramos mal, entonces hacer respiración consciente, ejercicios de respiración consciente es importantísimo. Incluso tomar una posición donde podamos abrir las vías respiratorias, podamos levantar el rostro para que el aire circule de la manera más adecuada. Respiramos profundamente, inhalamos por la nariz, contamos hasta 4 y soltamos, contando hasta 8.
más despacio, ¿verdad? Entonces, inhalamos, contamos hasta 4 mientras inhalamos, sostenemos, contamos hasta 4 mientras sostenemos y soltamos, contamos hasta 8. Vamos a hacerlo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bueno, qué sencillo. Es sencillo y ojalá que mientras ven este video lo practiquen y van a ver cómo, independientemente de cómo se sientan en este momento, puede ser que estén medianamente relajados o puede ser que en este momento estén un poquito estresados, lo que sea, pero van a sentir el alivio, van a sentir como una sensación de alivio, ¿verdad? Aunque no sea algo negativo lo que estoy sintiendo, pero siempre hay un alivio en esto de respirar. Y el silencio que se hizo ahorita cuando usted empezó a respirar, ¿verdad? Y qué es lo que va a marcar la diferencia en ese momento de enojo, claro, de explosión, de discusión. Qué interesante, algo tan sencillo como respirar, tan básico, tan esencial para el ser humano. Exactamente. Muchas gracias, don Luis Álvaro Calderón Retana. Es un psicólogo el que le dio estas recomendaciones, así que tómelas en cuenta, por favor, porque sabemos que le van a servir mucho y compártalas, por supuesto. Además, ahí en la pantalla están los contactos para que usted, si está interesado en llevar algún taller o un proceso más completo, se pueda comunicar también con don Álvaro. Muchas gracias.